¿Qué tal? A ver, nos quedamos, ahorita explico dónde nos quedamos, una pequeña corrección de el principio de la segunda parte del video. Intenté corregir los valores de TJ, estaban bien inicialmente, estaban bien, nada más que inicialmente puse B0 vacío, no, era E0, E0, toda mi confusión vino de ahí, de haber puesto B en lugar de... Los valores iniciales están bien, eran EJ es EJ sin EJ menos 1, ¿no? Entonces E1 es la bola unitaria si toman E0 como el vacío. Ajá. Entonces, ahora sí, variando toda la J, ahora sí está bien, ¿sí? Sí hay que poner, es decir, todo lo que dije inicialmente era correcto. La J está en los naturales y el 0, ¿sí? Nada más que no hay necesidad de tomar el caso J igual a 0, no tomarlo en cuenta. Entonces ustedes le pueden dar un valor a ese caso o no pueden, o simplemente lo descartan. Como se los dije al principio, eso está correcto, ¿sí? Mi confusión vino después porque puse B y me confundí ahí en lugar de E, es E0, ¿sí? E0, pero los valores iniciales están bien. Ajá. Así como la cubierta de Rn inicial, ¿sí? Bueno, nos quedamos, ya habíamos mostrado que se valía la representación de Riesz para funciones U en C0 de Rn, ¿ok? Ya lo habíamos mostrado, es decir, habíamos mostrado que la B que propusimos tenía al menos la propiedad de la representación sobre las funciones de 0. Pero había que ver todavía que B era una función en L infinito de Rn y mu, que fue lo que escribí acá, ¿sale? Esto es lo que había que mostrar y además íbamos a mostrar que la norma infinito era menor o igual que la C. Y recuerden, la C es la norma del operador, la norma de operador del funcional inicial, ¿sí? Bueno, entonces, para hacer eso, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, vamos a suponer, vamos a hacerlo por contradicción. Para probar esto vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que esto es mayor a 0. ¿Ok? Contradicción a eso. Bueno, entonces esto es un conjunto de Borel, efectivamente, ¿sí? Esto es un conjunto de Borel. Habíamos mostrado que la función B, que la función Z era Borel medible, por lo tanto B es Borel medible, ¿sí? Ahora, como Rn y mu respecto a mu es sigma finito, mu es regular interior para los borelianos, ¿va? Entonces existe un compacto F contenido acá, ¿sale? Que tiene las siguientes propiedades. Vamos a mostrarlo. Tal que la medida de F es mayor a 0 y menor a infinito, ¿sí? ¿Ok? De hecho, en general, más bien en general hay que poner existe un boreliano F contenido en este conjunto tal que B de X es mayor a C, ¿sale? Y la medida de F es mayor a 0 y menor a infinito, ¿sí? Bueno, en general, pues, un compacto obviamente es un boreliano, pero ¿por qué lo digo así? Si ustedes saben de antemano que la medida de esto es finita, es mayor a 0 pero finita, ese es el boreliano que necesitan, esa es la F. Ajá. Si la medida de esto es finita, F
si la medida de x en Rn tal que b de x es mayor a c, si esto es finito, entonces f son todas las x tales que b de x en módulo es mayor o igual a c. ¿Va? Pero ¿cuál es el problema si es infinito? ¿Okay? Necesito un conjunto, un boreliano con medida finita y positiva para el siguiente paso que voy a desarrollar. ¿Va? Entonces, para el caso infinito vamos a recordar la siguiente proposición. Entonces, recordamos un inciso, de hecho, de la proposición 1.2, ¿sí? Que dice que toda medida de radón sigma finita sobre un espacio de Hausdorff, sobre un Hausdorff, es regular interior para los borelianos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? ¿Ok? Rn es un espacio, con esta medida, es un espacio sigma finito. ¿Por qué? Porque esta es una medida de radón. Las medidas de radón a los compactos las usan un número finito. Y entonces Rn se puede escribir como la unión de bolas cerradas, que son compactos en Rn, y pues ya estuvo, ¿no? Entonces Rn con esta medida, con una medida de radón, es un espacio sigma finito. Es más bien mu. Es una medida sigma finita sobre Rn, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar este resultado. De hecho, esta proposición en particular decía que si, era otro inciso, que si la medida era finita, si tienes un boreliano con medida finita, siempre es regular. Es independientemente si es sigma finito, con que fuera Hausdorff ya. Pero aquí vamos a suponer que es sigma finito porque en este caso lo tenemos, para lidiar con el caso en el que este conjunto fuera infinito, es decir, de medida infinita, más bien, ¿sí? Prácticamente les voy a repetir el argumento que se usó para ese teorema, para demostrarlo, ¿sí? Ahorita van a ver, ¿va? Entonces, si resulta que mu de x en Rn tal que la b de x es mayor a c y esto es infinito, bueno, como Rn es sigma finito, pues existe una asociación creciente En contenida en los borelianos tal que la medida de En es finita para todo natural y la unión de los En con N en N mayúscula de todos los X en Rn tales que b de x es mayor a c, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Pues sí, es que en un espacio sigma finito, pues estos conjuntos son sigma finitos por su cuenta, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto en particular me dice que como la asociación es creciente, una asociación de conjuntos creciente, su límite es, por lo tanto, su unión, y puedo aplicar uno de los teoremas de continuidad para medidas, que de hecho es la definición de límite en este caso. Tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de mu de En es la medida de E, que sabemos que es infinita, ¿sí? Y vamos a ponerle a este de aquí E, ¿va?
este conjunto va a ser E. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desglosar la definición. Sea M mayor a 0 dado. Bueno, entonces existe un natural tal que la medida de EN es mayor o igual que M más 1. Claro, ¿no? Porque la medida se va a infinito, ¿no? Entonces estas medidas deben exceder cualquier cota. Bueno, ahora, como nosotros sabemos que EN es un boreliano y la medida de EN es finita, esta misma proposición, aunque no lo puse en el recordatorio, pero ya la tienen, esta misma proposición asegura que la medida es regular interior para EN, ¿sí? Entonces, mu es regular interior para este EN, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces existe un K compacto en Rn, tal que K está contenido en EN y además mu de EN menos 1 es menor que mu K. Bueno, esto me dice que entonces mu K es mayor que M, ¿ok? Que en particular es mayor a 0, ¿no? Porque, aquí está, mu de EN menos 1 es mayor o igual a M. Ajá, aquí está, ¿sale? Entonces ya tengo un compacto con medida positiva y además tengo que K está contenido en EN y está contenido en M, ¿sale? Entonces como mu es de radón, mu K es finito, ¿sí? Entonces, tomamos ahora F igual a K, ¿sale? Es un boreliano metido en E, metido acá, con medida positiva, pero finita, ¿va? Bueno, vamos a aplicar una vez más la relación 1, ¿sí? Que obtuvimos en la segunda parte de esta lección. ¿Sí? Entonces aplicamos una vez más 1. Acuérdense que 1 era el resultado de haber aplicado el teorema de representación de Riesz en L2. ¿Sí? Entonces aplicamos 1, pero con la siguiente función. U0 igual a la función característica de mi F, intersección, todos los B que son mayores a C, es decir, el conjunto, con esto me refiero al conjunto de todas las X, tales que B es mayor a C, menos la función característica de F intersección, todas las X tales que B de X es menor que menos C. ¿Sí? ¿Ok? Acuérdense, ¿por qué es esto? Porque estamos suponiendo que B es mayor a C. Entonces, ¿qué estoy haciendo en F? Prácticamente lo único que estoy haciendo es desglosando F, ¿no? Porque F, al estar en E, nada más ocurre una de dos cosas, o esta de acá. Es lo único que estoy haciendo, partiendo del conjunto F. ¿Cuál es el chiste de esta función? Esta función está en L2. ¿Por qué está en L2? Por esto de aquí. Porque nosotros nos tomamos F con medida finita, ¿sí? Cualquier función característica de un conjunto con medida finita, pues está en cualquier LP, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Eso está en L2, ¿va?
Entonces, por eso es que podemos aplicar 1, ¿sí? Donde, para aplicarlo, hay que notar lo siguiente. Hay que notar que U0 por Z es la función característica de f intersección las b mayores a c menos la función característica de f intersección las b menores que menos c por z, ¿sí? Distribuyo esto y escribo la definición de las funciones características. Esto es igual a la función z por 1 si b de x es mayor a c y 0 si b de x es menor que menos c, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en f es f intersección b mayor a c, ¿sí? Aquí, mucho ojo, estoy distribuyendo y ya estoy haciendo la resta. Aquí está. De hecho, aquí es... Sí, ahí está bien. ¿Okay? Aquí está. Estoy distribuyendo z por esto, aquí está. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que nada más hay estos dos casos? Porque esta intersección está en f. En f nada más ocurre esto o esto. Entonces es 1 si estás acá y 0 en otro caso. Menos z por 1 si b de x es menor que menos c, ¿ok? Y 0 si b de x es mayor a c, ¿sí? Ahí va al revés, ¿va? Pero si ustedes restan esto, esto es z si b de x es mayor a c, ¿ok? Y menos z si tienen que b de x es menor que menos c. ¿Qué es esto? Eso es el valor absoluto de la función z, pero restringido a f. Esto es igual a el valor absoluto de z, pero restringido a f. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora sí, aplicamos 1 y tomamos en cuenta esto. Entonces, de entrada, por la hipótesis de contradicción, c por la integral sobre f de w es menor que la integral sobre f del valor absoluto de z, ¿no? ¿Por qué? Porque b era z entre w, acuérdense, ¿sí? Estamos suponiendo que el valor absoluto de b es mayor a c. Ajá, entonces tengo esto. Bueno, nada más que esto, según esa identidad, esto de aquí es la integral de f de u0 por z. Pero ¿esto qué es? Esto no es otra cosa que L evaluado en W por U0. ¿Sí o no? ¿Ok? Esto es la definición. Ahora, ¿por qué aquí para esto hay que evaluar en todo Rn? Sí, nada más que ojo, U0 fuera de F no tiene ningún valor. Ajá. Entonces, por eso es que esto es igual a esto. ¿Va? Y esto es menor o igual que c por la integral en Rn de w por el módulo de U0. Aquí me estoy saltando las d mu. ¿Okay? La d mu. Ahora, ¿esto por qué es? Eso es por la continuidad de... Eso es por la continuidad del operador L, ¿sí? L, acuérdense, esto tenía la propiedad de que el emparejamiento con cualquier función ahí era menor o igual que C por la norma de esto, ¿sí? En L1, ¿sale?
No le estoy poniendo valor absoluto W porque era mayor o igual a 0. ¿Vale? ¿Ok? Eso es por la continuidad de L. Bueno, pero esto, ¿quién es? Esto de aquí es C por la integral de F, otra vez, porque ahí está el valor absoluto de U, U0. ¿Y quién es el valor absoluto de U0? Aquí dice. Pues esta es realmente la parte positiva y la parte negativa de U0. ¿Ah? Es decir, el valor absoluto de esto, ¿quién va a ser? Pues esto va a ser la integral sobre F por W. ¿Sí? Va a ser esto más esto. O sea, en todo F, el valor absoluto de U va a ser 0. Va a ser 1. ¿Sí? ¿Ok? Eso es C por W. ¿Va? ¿Ok? Y esa es la contradicción. Esa es la contradicción. Porque entonces C integral de W sobre F es menor estricto que C por integral de W sobre F. ¿No? Bueno, entonces la función tiene que estar a fuerzas en L infinito y su norma debe ser menor o igual a C. ¿Ok? Bueno, luego, todavía nos falta. ¿Qué falta? Hay que extender. Ahora, ya sabemos que la B está bien definida, que la B está en L infinito, y ya tenemos la representación en U0, en C0, perdón. ¿Qué falta? Pues mostrar la representación en todo L1. Entonces vamos a usar nuestro teorema de densidad que probamos hace unas clases, como consecuencia del teorema de Lucin. Entonces, como la B, ahora sí ya está en L infinito de Rn con mu, 2, acuérdense de 2, define un funcional lineal continuo sobre C0 de Rn que está contenido en L1 de Rn y mu. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Mucho cuidado. No es la noción de continuidad que di para C0. No. Cuando digo es un funcional lineal continuo sobre esto, pero metido acá, es que lo estoy pensando como C0 respecto a la norma en L1, lo cual se puede considerar. Ajá. Bueno, como L es continuo, ahora, es un funcional lineal continuo, esa afirmación no es fácil probarla, ¿no? Por eso no la pruebo, pero eso es gracias a la representación integral que se tiene y la desigualdad de Holder, ¿no? Entonces, como L es continuo sobre L1 de Rn mu, y además C0 de Rn es denso en L1 de Rn mu, pues tenemos que para toda U que pertenece a L1 de Rn mu existe una sucesión de fijotas de funciones de prueba tales que phi j converge a U en L1 de Rn con mu. ¿Ok? Entonces, eso es la densidad por un lado, pero la continuidad implica la continuidad de L. ¿Sí? La continuidad implica que L emparejado con phi j converge a L emparejado con U. ¿Sí? Esto es,
el límite cuando j tiende a infinito de Rn de phi j por b respecto de mu es el emparejamiento de L con U. Y esto es 3. ¿Qué falta entonces? Lo que falta probar, o lo que necesitan, es un teorema de intercambio de límites. Porque lo que falta probar es que esto de aquí, este límite, es exactamente la integral de U por B. Ajá. Entonces, no van a usar convergencia, podrían usar convergencia dominada, tal vez, si se podría, nada más reargumentando, porque para eso necesitan convergencia puntual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que de esta asociación que converge, se extrae una subsucesión que converge puntualmente. Es un corolario de la completez de LP, ¿no? Y le aplican a ese teorema convergencia dominada, ¿sí? Bueno, en fin, a fin de cuentas yo lo voy a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque fíjense, notemos que el módulo de la integral en Rn de phi j por b de mu menos la integral en Rn de u por b de mu, esto es lo que queremos ver, que se hace más pequeño que cualquier epsilon, pues esto por Holder y por la monotonía de la integral es menor o igual que la integral en Rn de phi j menos u en módulo por el módulo de b respecto de mu. Y Holder, como les decía, dice que esto es menor o igual que la norma, voy a ponerlo abajo, esto es menor o igual, aquí lo escribo, que la norma de b en el infinito por la norma de phi j menos u en L1. Ajá. Que converge a 0, porque así extrajimos la asociación. Ajá. Converge a 0 si j en el infinito. ¿Qué quiere decir? Que este límite, el límite de estas es exactamente esto. Podemos meter límite, pues. Por lo tanto, 3 se convierte en L con U emparejado es igual a la integral en Rn de U por B respecto de mu para toda U que pertenece a L1 de Rn con mu. Ahí está. Ya tenemos ahora sí la representación de Riesz. ¿Sale? Ya, prácticamente ya acabamos. Nada más falta un pequeño argumento. Ya tengo la representación de Riesz, ya tengo que B está en el infinito, y ya tengo que la norma de esta vez menor o igual a C. Había que mostrar que la norma es C, ¿sí? Bueno, para eso, finalmente, supongamos, vamos a hacerlo por contradicción, que la norma en el infinito de B es menor estricta a C. Esto es, existe delta mayor a 0 y menor estricto a C, tal que la norma de B en el infinito es igual a C menos algún delta, ¿sí? Que obviamente esto lo hace menor que C, menor estricto a C, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que para toda U en L1 de Rn con mu, tengo que L emparejado con U pues es menor o igual que la integral en Rn de U por B respecto de mu, que es menor o igual que la norma infinito de B por la norma de U en L1. Ajá. Pero estoy suponiendo que esto es igual o que es menor que C, ¿ok? Esto es igual a C menos delta por la norma de U en L1
de Rn respecto de mu. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar U normalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, si tomamos U en L1, en Rn, con mu normalizado, entonces obtenemos que ese emparejamiento L con U es menor o igual que C menos delta para toda U en L1 de Rn respecto a mu. Tomando supremo, tenemos que el supremo sobre todas las U normalizadas del emparejado con U, esto es menor o igual que C menos delta, que es estrictamente menor que C. Y esto es una contradicción. No puede ocurrir que la norma sea estrictamente menor. ¿Sale? Ya acabamos, ahora sí. ¿Va? Entonces, con este teorema de representación en L1, vamos a probar el teorema de representación para nuestras medidas de radón vectoriales. ¿Sale? Bien, aquí le dejamos. Gracias.